Voy a comenzar un poquito, porque este tema es extenso. Para los que no nos conocen, que se acercan por primera vez, les comento que esta es una invitación de la Diplomatura en Sustentabilidad de Espacios para la Salud. Es una charla que consideramos importante, muy importante, y digamos, a cargo de Sandra Lambiase, que es muy didáctica, porque tiene que ver con la envolvente, que es uno de los factores más importantes para generar edificios sustentables. Bueno, la diplomatura es parte de la oferta académica de nuestra asociación, la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, que cuenta con otras diplomaturas de ingeniería, de diseño y gestión de edificios para la salud, y también un taller de proyecto de edificios para la salud que damos ADAI junto con la UBA. Así que, bueno, les voy a presentar a nuestra invitada especial de hoy, que es la arquitecta Sandra Lambiase, que es disertante como profesora invitada en distintas universidades del país para carreras de grado y posgrado, dicta jornadas de actualización técnica profesional en colegios de arquitectos, ingenieros y otros organismos, y en la actualidad se desempeña como jefa de prescripción en Saint-Gobain, Argentina, especialista en soluciones sustentables de aislamiento térmico, acústico y construcción en seco. Así que, Sandra, te escuchamos. Bueno, ante todo, como siempre, gracias Alicia por la invitación, y gracias a aquellos que, a pesar de haberme escuchado varias veces, siguen siguiéndome. O sea, realmente es un honor, es una gratificación para el alma. Y bueno, sin perder demasiado tiempo, voy a compartir pantalla. Indícame, Alicia, si esto está funcionando correctamente, porque a veces la Se ve tengo. perfectamente. Sugiero que en este caso silenciemos para que no haya interferencias, y se ve perfectamente, Sandra. Cualquier comentario del chat o cualquier inconveniente te lo comento. Perfecto. Bueno, la idea de la charla de hoy, que está con el hilo conductor de las envolventes, tiene que ver con hacer una mirada integral para lograr una arquitectura más sustentable. Si bien estamos dentro del marco de la diplomatura de arquitectura hospitalaria, esto por supuesto se extrapola para cualquier segmento de la arquitectura, ¿no es cierto? No exclusivamente para hospitalaria, pero bueno, vamos a tratar de hacer foco en esto. Ante todo, brevemente presentarles al grupo Saint-Gobain. Saint-Gobain en el mundo es sinónimo de innovación, de eficiencia energética, en búsqueda de construir un hábitat sostenible. En Argentina estamos presentes con las empresas Isover, Tuyango, Weber y Metaflex, y puntualmente Isover, que es fabricante de lana de vidrio en Argentina. Isover a nivel mundial tiene presencia en 110 países, con 63 plantas industriales, más de 10.000 empleados, y en Argentina con su fábrica desde 1963. Las envolventes. Cuando Alicia me convocó para dar esta charla sobre envolventes, por supuesto lo primero que vino a mi cabeza fue el tema de la eficiencia energética, pero después opté por trabajar una visión más integral de la envolvente. Y entonces la pregunta inicial fue, bueno, a ver, ¿qué requisitos deben cumplir las envolventes? Insisto, en cualquier tipo de edificios. Y bueno, por supuesto, protegernos de las inclemencias climáticas, proporcionarnos eficiencia energética para poder tener temperaturas de confort interiores y, por supuesto, para generar ahorros de energía. También protegernos desde el punto de vista acústico, con seguridad, ¿sí? Con seguridad frente al fuego. Y en el escenario que tenemos hoy día, la sostenibilidad, la elección de materiales y soluciones sostenibles, también es uno de los requisitos que las envolventes deberían cumplir.
Por supuesto, de las inclemencias no voy a hablar, pero sí vamos a estar recorriendo los otros 4 ítems paso a paso. Arranquemos con eficiencia energética. Ustedes saben que el sector de la construcción es uno de los sectores que más energía, bueno, es el sector individual, mejor dicho, que más energía consume. Aproximadamente estamos hablando de un 40% del consumo de la energía total, cifra que es bastante parecida en distintos países del mundo. Es decir, que en esto de nuestros edificios funcionando, existe un potencial de ahorro energético sumamente interesante. Y a la hora de ahorrar energía, siempre se dice que la mejor manera de ahorrar energía es bajar su consumo. O sea, la energía mejor ahorrada es aquella que no se consume. Por lo tanto, lo primero que tenemos que encarar a la hora de generar estas disminuciones en los consumos de energía, lo primero es el abordaje de la envolvente, reduciendo la demanda a partir del diseño de una buena envolvente en el edificio. Posteriormente podremos estar trabajando con mayor uso de fuentes sostenibles, de utilizar energías renovables, y finalmente, bueno, introducir equipos de calefacción, refrigeración, iluminación, instalaciones que tengan alta eficiencia. Pero por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es reducir la demanda de la envolvente, lo cual colaborará sustancialmente en todos los otros ítems que se sucedan. Dicho esto, ¿qué significa tener una construcción eficiente, una envolvente eficiente? Bueno, por supuesto, tenemos que hablar de diseño, tenemos que hablar de orientación, de ventilaciones, de asoleamientos, de hacer el análisis correspondiente para instaurar las protecciones solares pertinentes, ver qué nos pasa con la implantación, con la forestación. Por supuesto, eso es parte esencial del proyecto. Pero también el diseño de la envolvente, constructivamente hablando, es parte de los ítems que no podemos dejar de lado. Ustedes saben perfectamente que cuando nosotros buscamos generar, tenemos una X cantidad de energía que consumimos, ya sea por calefacción o por refrigeración, esa energía empieza a perderse, o hay una transferencia de energía, mejor dicho, entre el interior y el exterior, y mi envolvente no está correctamente ejecutada. Esos porcentajes aproximadamente son los que ustedes tienen en pantalla, y si bien muchas veces nos preocupamos mucho por qué pasa con las carpinterías, y es importante el porcentaje de energía que se pierde a través de las carpinterías, fijémonos que por los opacos, techos y muros, realmente el porcentaje es muy importante. Y bueno, y debido por supuesto a la empresa que represento, es que voy hoy a estar dándole algunas soluciones y hacer toda una línea conductora que tenga que ver con los techos y con los muros, o sea, con los opacos. 35% en los techos, 20% en los muros. Evidentemente, si yo quiero bajar el consumo de energía, si quiero minimizar las pérdidas, tengo que diseñar una envolvente que tenga una mayor resistencia térmica para justamente evitar estas transferencias. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir un cerramiento opaco para ser considerado como un cerramiento opaco eficiente? En primer lugar, yo tengo que conseguir que la transmitancia térmica de este cerramiento pueda clasificar según la norma IRAM, y bueno, discúlpenme a la gente de México, Chile, Costa Rica y todos los países que nos están acompañando, pero bueno, más allá de las clasificaciones puntuales y los valores límites, en definitiva el concepto es el mismo. Es decir, yo tengo que buscar, y a nivel local la norma IRAM de referencia es la 11605,
tengo que lograr que mi transmitancia térmica, que la transmitancia térmica de mi techo o de mi muro, clasifique dentro del nivel A o del nivel B, o sea, que esté en un nivel medio u óptimo, ¿sí? No deben presentarse riesgos de condensaciones superficiales y tampoco deben presentarse riesgos de condensaciones intersticiales. Estos 3 ítems tienen que cumplirse en forma simultánea. Me refiero, no vale que yo cumpla 2 ítems y uno no, tienen que ser los 3. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque me plantea a mí la necesidad de establecer estrategias constructivas que puedan dar respuesta a estas 3 situaciones o a estas 3 exigencias. Con respecto al valor de transmitancia del cerramiento, por supuesto debo hacer un cálculo que estará normalizado, y en función del valor de cálculo que yo tengo, voy a determinar cuál es la clasificación lograda, si estoy en nivel A, nivel B o nivel C. Argentina, al igual que otros países, tiene clasificaciones bioclimáticas que van caracterizando las distintas zonas, en este caso de Argentina, con distintas exigencias. Y los niveles A, B y C tienen límites distintos en función, por supuesto, de la solución constructiva que estoy analizando, de la zona bioclimática, de la temperatura de diseño de la localidad. Es decir, son los 3 elementos que yo tengo que estar poniendo en juego. Entonces, yo lo que tengo que hacer, en definitiva, es calcular, dijimos, el cerramiento y determinar su clasificación. Sabiendo de que, por supuesto, tengo que quedarme dentro del margen del nivel A o del nivel C. Como les dije recién, estos valores van a estar difiriendo según yo haga un análisis de muros o de techos y de cuál es la localidad. Por supuesto, existen valores distintos, ¿sí? Cuanto más bajo es el valor de transmitancia que a mí me dan como límite, me están diciendo que más exigencia tengo. Entonces, fíjense, por ejemplo, que yo lo que debo hacer es lograr que mi valor de transmitancia de cálculo, ¿sí?, esté por debajo, sea igual o menor, que el valor máximo admisible para la localidad y para la solución constructiva. Tomemos, por ejemplo, algo no demasiado complejo o demasiado exigente. Pido disculpas porque acá se corrieron algunos índices, ¿sí? El K máximo de muros en Ciudad de Buenos Aires es 1, no sé por qué se me corrió, pido 1000 disculpas, se los digo verbalmente, el K máximo admisible de muros en Buenos Aires es 1 y el K máximo admisible de techos es 0,48, ¿sí? Entonces supongamos esta situación de Buenos Aires, algo pasó en la diapo, y analicemos cuáles son los valores que tienen soluciones tales como un ladrillo hueco de 18 revocado en ambas caras, me está dando 1,62, y un techo de chapa con machimbre, sin aislación alguna, está teniendo 2,90. Es decir que evidentemente son valores muy por encima de las exigencias que tendría, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, lo cual nos lleva a que evidentemente hay que reestructurar esa solución constructiva, buscar la manera de generarle una transmitancia térmica más baja. Y la solución generalmente es incorporar la aislación. Entonces, esa transmitancia térmica, ¿cómo la calculo? Bueno, la transmitancia térmica es la inversa, ¿sí?, de la resistencia térmica total del cerramiento. Y esa resistencia térmica total del cerramiento proviene a su vez de hacer la sumatoria de las resistencias térmicas parciales de el aire, la resistencia térmica superficial del aire interior, la superficial exterior. Estas dos son dos datos que provienen de tablas, que ya están normalizados, y que van a depender si estoy analizando dirección de flujo horizontal o vertical, si va de arriba hacia abajo, si es ascendente o descendente. En definitiva, voy a estar
teniendo en cuenta si es un muro, si es un techo, si estoy en condición de verano, si estoy en condición de invierno, pero no lo calculo. No depende de mi decisión constructiva, porque esto sale de tablas. Pero el resto de la fórmula, este RI que vemos acá, es la sumatoria de las resistencias térmicas parciales provenientes justamente de mi decisión de proyecto, porque lo que tengo que hacer es definir cuánto es el espesor y el material. Entonces, de espesor sobre lambda, que es la fórmula de resistencia térmica, yo voy a ir consiguiendo las resistencias térmicas parciales de cada una de estas capas. Hecha toda esta suma, llego a la resistencia térmica total, hago la inversa y conseguí el K. Son cuentas, ¿sí? Son cuentas, es conocer cualidades de materiales, simplemente eso. Pero, ¿qué sucede? Tenemos justamente que conocer los materiales. Y ahí es la sagacidad que podemos tener como profesionales en la combinación de estas situaciones multicapa. ¿Cuándo un material es aislante? Bueno, todo material tiene una definición respecto de su comportamiento térmico en función de su valor de lambda, su coeficiente de conductividad térmica. Este coeficiente de conductividad térmica, si es un valor bajo, me está dando una identificación de un material que es aislante, si es un valor alto, me está dando la identificación de un material que es conductor. Ahora, dijimos que resistencia térmica era espesor sobre lambda, donde por supuesto la resistencia térmica tiene una relación directamente proporcional con el espesor del material que yo utilice. Ahora, es importante saber que, aún teniendo un lambda bajo, si un material, si un producto comercial, por lo menos en Argentina, no se presenta con un valor de resistencia térmica propio para ese espesor, igual o mayor a 0,5, las normativas no lo consideran como aislante térmico. Eso es muy interesante porque nos hace reflexionar sobre los espesores comerciales que tenemos en el mercado de distintos productos. Esto me lleva en definitiva a decirles que sin espesores no hay una aislación apropiada. Entonces, es por eso que cuando tenemos que hacer una solución constructiva y a sabiendas que las exigencias térmicas son por supuesto distintas si yo estoy construyendo en Buenos Aires o si estoy construyendo en Formosa o si estoy construyendo en Tierra del Fuego, es que Isover pone a disposición del mercado distintos espesores de sus productos, porque en la medida que yo voy aumentando el espesor del producto, por supuesto voy a ir consiguiendo mayor resistencia térmica. Sabemos que es espesor sobre lambda. Es utópico pensar que con espesores pequeñitos, de 5 o 10 milímetros, yo voy a poder estar resolviendo situaciones constructivas con un mismo espesor, ya sea en Formosa o en Ushuaia, ¿sí? Entonces, estos productos realmente en el mercado, si bien se ofrecen, no constituyen aislantes térmicos, ni por su cualidad técnica y mucho menos por sus prestaciones. Dijimos que no solamente teníamos que hacer una mirada sobre el valor de transmitancia, también tenemos que hacer una mirada crítica sobre el tema de las condensaciones. Cuando tenemos situaciones de condensaciones, cuando tenemos presencia de condensaciones, tenemos la visualización inmediata a partir del deterioro de los materiales. Aparecen manchas, esas manchas negras no son ni más ni menos que depósitos de hongos, depósitos de bacterias. Aparecen materiales que empiezan a deteriorarse, directa o indirectamente. Hay ampollas en las pinturas, agrietamiento, distintas patologías. Es decir, tenemos construcciones enfermas. Pero no solamente la construcción, el edificio se enferma, sino que se enferman sus ocupantes. Nuestros edificios con patologías de condensación son construcciones que enferman. Y ahí empezamos a tener las primeras relaciones
con justamente el tema de arquitectura para la salud. Insisto, no solamente pensarlo en lo hospitalario, pensemos en nuestras viviendas. Si yo en mi vivienda tengo patologías de condensación, evidentemente mi propia vivienda me va a estar enfermando, porque esos hongos, esas bacterias, están deteriorando el aire que estamos respirando. Entonces, las condensaciones deben ser evitadas al 100%, para lo cual es importante entender cuándo se produce una condensación, cómo se produce, cuáles son sus causas. Siempre las condensaciones se producen en situación de invierno. En este caso, este ejemplo de 0 grados afuera, 20 grados en el interior, va a tener ahora algunas curvas que están totalmente calculadas, no son valores puestos al tontón, sino que son valores procedentes de cálculo. Fijémonos, por ejemplo, qué sucede con un cerramiento que no tiene ningún tipo de aislación. Las condensaciones, les decía, se producen en invierno. Y no tenemos que pensar que tenemos que estar analizando situaciones donde haya producción de vapor de agua porque estamos en vestuarios, duchas, en el baño o cocinando. No, no, hay vapor de agua que está presente en el ambiente producto de la respiración que tenemos directamente. Entonces, en esta situación lo que se está produciendo es que en este muro, que no tiene ningún tipo de aislación, aún teniendo 20 grados en el interior del local, esta curva que ustedes ven, que es el gradiente térmico de la temperatura del muro, y me va dando cuál es la temperatura en cada una de las partes del muro, ya me está diciendo que sobre la superficie interior del muro yo tengo 11 grados. Por otro lado, todo este vapor de agua que dijimos que estaba dentro del local también tiene su propio gradiente que identifica sus temperaturas de condensación, la temperatura en la que se produce ese cambio de estado, y el vapor de agua que tengo dentro de este ambiente superficialmente condensa a 14 grados. Es decir, estoy teniendo una situación donde el muro está a 11 y el vapor de agua condensa a 14. Estamos teniendo un efecto de pared fría. Y por supuesto, esto me lleva a tener una condensación superficial. La condensación superficial la veo cuando estoy ante materiales no porosos, como puede ser un vidrio, una cerámica, un porcelanato, el mismo piso, la puedo visualizar. Y no la voy a visualizar tan claramente cuando estoy ante un revoque. ¿Por qué? Porque siendo un material poroso lo va a estar absorbiendo, entonces no la veo. Y eso va a seguir existiendo, esa condensación superficial se sigue dando, se sigue dando, se sigue dando, hasta que llega un día en que se visualiza con las manchas que veíamos antes. ¿Esto por qué se produjo? Porque esta pared no tiene suficiente resistencia térmica, o sea, le está faltando aislación. Pero aparte, sucede un segundo efecto, que es que ese vapor de agua busca salir hacia el exterior por una diferencia de presiones. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que pensar que en ese camino que hace el vapor de agua hacia afuera, desde este punto hacia atrás, toda la pared está teniendo una temperatura por debajo de la temperatura de rocío. O sea que en definitiva, el vapor está ingresando al muro y se encuentra con todos planos que llevan a su condensación, a su cambio de estado. Entonces, estoy teniendo la condensación superficial que vimos antes, pero también estoy teniendo la condensación intersticial, porque sumado a la falta de resistencia térmica, a la falta de aislación, está faltando también un elemento que impida que el vapor de agua ingrese en el muro. O sea, está faltándome la barrera de vapor. Para poder dar solución a esto, mi muro tiene que tener una incorporación de una aislación, y en este caso les estoy proponiendo, por supuesto, una lana de vidrio, con una barrera de vapor. Y fíjense qué pasa cuando yo agrego este espesor de aislación y esta barrera de vapor. La temperatura del muro, fíjense cómo cambió sustancialmente, esos 11 grados superficiales subieron a ser 18.
Y la temperatura de rocío, que si bien a nivel superficial sigue siendo de 14, la curva tiene una descripción muy distinta. ¿Por qué? Porque cuando se encontró con la barrera de vapor, hay acá una baja, ¿sí? Una caída importante de las temperaturas, y esto hace que cualquiera de los puntos de mi muro, la temperatura sea superior a la temperatura de rocío que tiene este mismo muro en esos mismos puntos. Es decir, ya no tengo ni condensación superficial ni condensación intersticial. Esta es la manera correcta de encarar una solución constructiva, es decir, pensar en aportarle una barrera de vapor, o sea, la barrera de vapor vamos a ver ahora cuando vayamos recorriendo los ejemplos, que va a depender de cómo está armada la solución constructiva, pero básicamente yo tengo que pensar que voy a necesitar un espesor de aislación y tengo que hacer la pregunta si voy a necesitar o no una barrera de vapor, lo cual, insisto, va a depender de la solución constructiva a aplicar. En el caso de que tenga que usar barreras de vapor, estas deben ser ubicadas de una determinada manera, y siempre hacia el interior del local. De hecho, nosotros cuando tenemos productos con barreras de vapor incorporado, como pueden ser aluminios, lisos o reforzados o polipropilenos, damos indicaciones que deben ser colocadas hacia el interior del local. Por ejemplo, en el caso de los aluminios lisos, ya viene con un print. Hablo de los aluminios lisos porque son aquellos que van a quedar ocultos detrás de un cielo raso, de una machimbre, ¿sí? Entonces no se va a ver este print. Y ya figura en el producto que el aluminio debe instalarse hacia el interior, ¿sí? Para justamente evitar problemas en obra. Entonces fíjense cómo yo tengo que tener la visualización de la barrera de vapor antes de dar el material de terminación. Es decir, siempre la barrera de vapor instalada hacia el lado más caliente, hacia el interior del local. Si vemos esta foto, vemos varios problemas. Vemos que, en primer lugar, la aislación está cortada, no es una aislación continua. La barrera de vapor, por supuesto, la estamos viendo, esto es una cubierta, la estamos viendo que está la barrera de vapor hacia arriba. La barrera de vapor no es continua, la barrera de vapor está totalmente desgarrada, falta en determinados lugares. A ver, este es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Las aislaciones deben ser continuas, o minimizando los puentes térmicos. La barrera de vapor tiene que ser continua. La barrera de vapor debe colocarse hacia el interior del local. Entonces, esto es el ejemplo de todo lo que no debe ser hecho. Acá hay que levantar el material de aislación y directamente poner todo de vuelta. Si esto mismo de colocar la barrera de vapor en forma invertida lo viéramos en el ejemplo que teníamos hasta recién del muro, fíjense que si bien yo tengo un espesor adecuado de aislamiento y la temperatura del muro en sí misma es buena, ¿qué está pasando con la temperatura de condensación? ¿Sí? Y el gradiente de esta condensación, lo que vemos en definitiva es que desde desde este punto hacia atrás, existe condensación intersticial a pesar de haber elegido el material correcto. Es decir, hice el cálculo, determiné el espesor de aislación, determiné que tenía que poner una barrera de vapor, pero cuando lo pasamos a la etapa de obra, en la etapa de obra no pusieron las cosas correctamente. Falló el seguimiento de obra, falló la dirección de obra. Bueno, las cosas se terminan bien cuando están colocadas bien, ¿sí? Entonces no es solamente el tecnicismo, la teoría de hacer los cálculos, hacer la especificación, todo, sino que después verificar en obra y tomar las precauciones necesarias para que las cosas lleguen a buen puerto. Habiendo hecho esta primera introducción teórica, vamos a ver las distintas soluciones constructivas que podemos ir aportando. Y vamos a hacer un recorrido donde yo no voy a hablar de espesores acá, ni de resistencias térmicas logradas, ni valores de transmitancia, porque eso en definitiva depende del cálculo en función de la localización de cada obra. En términos generales, aquí en Argentina, para poder estar dando valores de aislamiento
mínimos para este cumplimiento del nivel B, tenemos que estar pensando en 40, 50 milímetros de aislación en paredes y sí 80 milímetros de aislación en las cubiertas, como piso de trabajo para cumplir las normativas vigentes. Entonces, podemos encontrar cubiertas de chapa sobre machimbre, ¿sí? Y en estos casos podremos estar hablando de una sola capa de producto o de trabajar con aislaciones cruzadas. En este caso estamos utilizando un producto que es un cuerpo de lana de vidrio con un foil de aluminio en una de sus caras, se denomina Rolac plata cubierta, y en caso de que yo quiera aumentar el espesor de la aislación, nunca voy a colocar otro Rolac plata uno arriba del otro, sino que voy a aumentar el espesor de la aislación con la lana sin ningún tipo de revestimiento, que se denomina fieltro liviano. Entonces, siempre que en cualquier situación que tengamos, si yo quiero aumentar el espesor, voy a crecer solamente con el espesor de la lana. Acá vemos algunas fotos de instalación. Fíjense cómo el producto pasa por arriba de las clavaderas, y que estas clavaderas tienen que tener el espesor, la altura, mejor dicho, la altura necesaria como para poder alojar este espesor de aislación. Recordemos que el espesor es directamente, la resistencia térmica, mejor dicho, es directamente proporcional al espesor. Por lo tanto, si yo calculé que acá tengo que poner 80 milímetros, pero luego la clavadera es de 2 pulgadas y el producto se comprime, el espesor final de aislación que yo tengo va a ser acorde a la clavadera. Es decir, disminuí el espesor de aislación y no estoy teniendo como producto final aquello que yo pretendía desde lo teórico. Es decir, nuevamente la relación entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Acá vemos cómo justamente algunas fotos más de cerca, más grandes, de cómo va pasando toda la aislación por encima. Y como la lana de vidrio en fieltro es un producto que permite ser comprimido hasta 9 o 10 veces el espesor propio, esto significa que en estos puntos, cuando yo paso por arriba de la clavadera, no va a haber ningún inconveniente para fijar la chapa, no va a haber ninguna resistencia que pueda generar la fijación de la chapa. Todos los productos nuestros que vienen con barrera de vapor incorporada tienen un ancho adicional en cuanto a la barrera, justamente para poder generar una solapa que va a permitir en el proceso de instalación hacer la unión de los paños. El primer paño, como lo vimos en la diapositiva anterior, yo la coloco con el foil de aluminio mirando hacia abajo. El segundo paño lo voy a dar vuelta, voy a poner uno panza con el otro, como quien diría, para poder proceder al encintado con la cinta de aluminio, y luego el operario lo voltea para dejarlo en la posición correcta, y luego se va a hacer directamente la colocación de la chapa. Y aquí vemos un poquito más, para finalmente tener toda la cubierta aislada de manera correcta, eficiente y segura. Vean que siempre los productos de lana de vidrio se colocan en el sentido de la pendiente. A medida que vamos avanzando con la colocación de la lana, vamos a ir tapando con la chapa para poder facilitar todo lo que significa caminar arriba del techo para poder tener producto protegido, etc. ¿Qué sucede si lo que tenemos es una situación preexistente y queremos hacer una mejora? Bueno, podemos hacerlo desde el interior, ¿sí?, del local, para no tener que estar levantando todas las chapas, y podemos ayudarnos con la construcción en seco. Entonces podemos estar generando una perfilería para placas de yeso. Esa misma perfilería puedes estar tomando un nuevo machimbre o algún otro tipo de producto de terminación superficial, pero como estos perfiles se van a estar distanciando cada 40 centímetros, en ese caso vamos a estar trabajando con un producto que se llama Rolac plata, pero que se denomina muro. Muro es porque está ahí pensado, cuando fue diseñado, se pensó específicamente para el muro, pero la particularidad es que tiene 40 centímetros de ancho, mientras el otro tenía 1,20, este tiene 0,40. Entonces lo vamos a estar colocando directamente entre los perfiles,
Y en este caso vamos a hacer pasar la solapa longitudinal que tiene por delante de los perfiles, de manera tal de poder luego, con una cinta de aluminio autoadhesiva, darle continuidad y estanqueidad a la barrera de vapor. También podemos estar resolviendo cubiertas de pequeñas luces, donde tenemos, esto es bastante frecuente cuando hay algún tipo de viviendas que va luego a llevar un cielo raso que puede ser suspendido, puede ser aplicado con alguna placa. Entonces directamente podemos estar trabajando también con el Rolac Plata, ayudándolo con una malla o con alguna tirada de alambres, y lo vamos a estar colocando por arriba del sistema estructural. Hablamos de pequeñas luces porque luego vamos a ver el caso de los tinglados, ¿sí?, que tiene algunas particularidades distintas. Acá básicamente, aparte de la cercanía que hay entre los elementos estructurales, tenemos en consideración el hecho que luego va a haber un cielo raso, un algo que cubra y oculte el producto para que, por supuesto, el usuario no tenga que estar viendo el print de la marca y de las indicaciones de instalación. Otra posibilidad es estar trabajando con distintos sistemas de cubiertas de steel framing, ¿sí?, que podrán ser con cabreadas o con vigas. Y fíjense cómo en este caso hay incluso una capa adicional de lana que está colocada entre el elemento de OSB de rigidización y la chapa. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque en los sistemas steel framing generalmente las aislaciones se colocan a nivel de los cordones estructurales, ya sea debajo del cordón inferior de la cabreada o entre los perfiles que funcionan a modo de vigas, y entre el OSB y la chapa se pone un manto de lana para dar un aislamiento acústico a ruido aéreo y ruido de impacto. Fundamentalmente el ruido de impacto, que tiene que ver con lluvia y con granizo, ¿sí? Y aparte nos permite matar todos los puentes térmicos estructurales. La utilización de un fieltro liviano, un fieltro que tiene mucha flexibilidad y que se adapta a distintas geometrías, es lo que resulta el producto ideal para poder estar trabajando en este espacio donde en definitiva yo tengo todo una situación de cuadrícula que va a estar dada por los perfiles, clavadores y escurridores. También podemos estar hablando de steel framing con cielos rasos suspendidos. Vuelvo a mostrarles el hecho de que si yo quiero crecer en el espesor de la aislación, voy a hacer un mix con fieltro liviano, ¿sí? Y en este caso, como tengo cielo raso suspendido, vuelvo a utilizar el producto en 40 centímetros. Unas pistas de cómo queda terminado, listo para emplacar. Lo mismo si tengo losas planas, es decir, si yo tengo losas planas, puedo estar trabajando por debajo con un cielo raso suspendido y aprovechando el espacio que ya me define la propia perfilería para ubicar la aislación y la barrera de vapor. Y en el caso de galpones, sí, les anticipé de que había alguna situación particular. Cuando yo estoy trabajando en grandes luces, en galpones, voy a tener la situación que este producto va a quedar a la vista y entonces la instalación se relaciona en su proceso con un tensado, ¿sí? Entonces yo voy a estar tensando el producto para que quede prolijo, para que quede correcto a la vista, y entonces ya ese aluminio tiene que tener unos refuerzos, tiene que tener unos hilos de vidrio para que justamente tomen las tracciones. Esta gama de productos se denomina fieltro tensado, y podemos tenerlo con dos presentaciones, ya sea el aluminio o el polipropileno. Fíjense que podemos estar trabajando no solamente a nivel de las cubiertas, sino que también el mismo producto nos sirve para resolver los laterales, el cierre vertical de los galpones, que puede ser generalmente de chapa, con el mismo producto. Y justamente el hecho de poder estar trabajando con un fieltro, con una baja densidad, con un producto que es sumamente maleable, que se adapta a cualquier geometría, es que podemos estar resolviendo curvas, tanto sea en cubiertas como en paredes. Este fieltro tensado, a la hora de colocarlo
Se debe disponer una malla, que acá esperemos que el contraluz les permita ver acá la malla. Una vez que está dispuesto todo el sistema estructural, se pone la malla, que nos va a servir como elemento donde va a ir apoyándose el producto. Esa malla prácticamente queda perdida en la vista, porque suelen ser mallas plásticas de hilitos transparentes. Es importante que esa malla no la tensemos demasiado para poder darle un poco de espacio a la lana a que desarrolle sus espesores. Y luego la colocación es similar a lo que veíamos en el caso del Rolac Plata en cubiertas, que nos teníamos que ir colocándolo, por supuesto, con el foil hacia abajo y dando unión a los distintos paños para darle continuidad a la barrera de vapor y dándole estanqueidad, ¿sí? Entonces, podemos usarlo en paredes, de galpones, podemos usarlo en cubiertas. Y siempre acordémonos que también cuando lo use en caso vertical, voy a trabajarlo en posición vertical, ¿sí? O sea, voy a desenrollar el rollo desde el punto alto, cual si fuera una cortina, ¿sí? Nunca vamos a estar colocando en horizontal el producto. Eso es importante saber. Bueno, ¿qué sucede con las paredes? En el caso de las paredes podemos tener también distintas situaciones. La primera es la que denominamos muro mixto, ¿sí? Es cuando yo tengo un muro y a ese muro lo aíslo desde el interior del local. Es un poquito el ejemplo que yo les mostré cuando veíamos el análisis de los gradientes en las condensaciones. En este caso, también estoy trabajando con la lana, con el foil de aluminio, que como les dije antes, vamos a estar dialogando mucho con la construcción en seco, entonces el producto ya viene en 40 centímetros de ancho, de modo tal que yo lo pueda ir alojando en el proceso de instalación entre los perfiles. Y esta solución, ¿sí? o este producto, esta combinación de lana con foil de aluminio y una terminación que suele ser una placa de yeso, es adaptable a cualquier sustrato. Puedo estar teniendo atrás un bloque de hormigón, un ladrillo de cualquier tipo y espesor, hormigones, es decir, se adapta a cualquier solución de sustrato. En el paso a paso de la instalación, tengo que tener algunas consideraciones. La primera es que los perfiles que yo vaya a utilizar para fijar posteriormente la placa de yeso nunca se deben tomar en forma directa al muro base, para evitar puentes térmicos. Para quienes conozcan el mercado de la construcción en seco, saben que hay unos perfiles que se denominan omegas, que justamente se fijan en forma directa al muro. Estos perfiles no están indicados, o mejor dicho, están contraindicados para este tipo de soluciones. Por distintos motivos. El primero es porque, como les dije, tengo una fijación continua y directa al muro, y segundo porque realmente me van a estar dando espacio solamente para 1.2 centímetros de espesor de aislación, lo cual difícilmente pueda dar solución eficiente a algún tipo de muro. Por más generoso que sea el valor de transmitancia que tenga que cumplir, más airosa que sea la norma, con 1.2 es muy, muy escaso el valor de resistencia que logro. Entonces, normalmente trabajamos con perfiles con una escuadrilla mayor, y esos perfiles los vamos a separar del muro. Entonces, fíjense como yo acá tengo, por ejemplo, un perfil de 35 milímetros, que acá en la foto lo ven, está sujeto, o sea, los perfiles de 35 por sí solitos no son suficientemente fuertes desde el punto de vista estructural. Yo los tengo que tomar, por lo menos cada 1 metro, lo tengo que ir tomando al muro. Entonces, hay distintas posibilidades. Lo más normal es que en obra se hacen unas L's también con perfiles, y yo voy a ir tomando con estas L's, estos perfiles, al muro, directamente interponiendo un separador de neoprene que me hace la ruptura de este puente térmico. Entonces los perfiles los voy a separar, eso me da a dar espacio incluso para poder pasar por detrás distintos tipos de instalaciones, y luego voy a ir colocando
el Rolac Plata directamente entre los perfiles. Lo que puede pasar también, y estas fotos que ven son, por ejemplo, de la base Marambio. Nosotros hace 2 años hicimos una intervención muy interesante en base Marambio, donde había graves problemas térmicos y se hizo, bueno, en la foto no es exactamente lo de este detalle, en esta foto hay 10 centímetros de lana por detrás de los perfiles y después perfiles, soleras y montantes de 70 milímetros, más un Rolac Plata de 70, ¿sí? Es decir, una intervención bien importante, pero supongamos que no estamos en Marambio, supongamos que estamos en una situación menos exigente y yo quiero trabajar con una perfilería de un espesor de lana mayor, bueno, puedo hacerlo con estos perfiles de 70 milímetros, los cuales al ser autoportantes ya no van a requerir una fijación directa con el muro, pero sí tengo que respetar lo de la separación, ¿sí? Que no. Perdón, Sandra, pero quedaste silenciada. Acá estoy. Sí, porque recién silenciaron a todos y creo que caí en el silenciado general. Sí, pero había una interferencia y yo intenté resolverla. Pero, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, también aprovecho, Sandra, para comentarte que hay una pregunta en el chat. Yo tuve, circunstancialmente, me quedé sin señal. No sé si la respondiste, dice si la malla tensada también va en los paños verticales. No, en los paños verticales no hace falta la malla tensada. No, los paños verticales, supongo que se están refiriendo a la colocación en el caso de tinglados, y no, ahí no hace falta. Directamente queda sujeto entre el propio perfil y la chapa. Si También hay otra que pregunta si Sober trabaja con espuma de poliuretano proyectada. No. Isover fabrica lana de vidrio, ¿sí? En Argentina fabrica lana de vidrio, en otras partes del mundo fabricamos lana de vidrio, lana de roca, pero nada que tenga que ver con poliuretano. La espuma de poliuretano, si bien desde el punto de vista de aislación térmica, sí sabemos que es un producto eficiente, como les dije al principio, nosotros tenemos una mirada muy fuerte hacia todo lo que es, primero, soluciones que sean integrales, y por otro lado, una apuesta muy fuerte hacia la sustentabilidad. La realidad es que desde esa mirada integral, el poliuretano no nos da una respuesta suficiente para el tema acústico, ni mucho menos para el tema de fuego y de ser un material sostenible y amigable con el medio ambiente. Así que espumas de poliuretano, no. Última pregunta que aparece por acá es... Sí, ahora pude ver los chats y estoy viendo que Mariela nos pregunta qué separación entre el muro y la lana, qué material se colocó en la de Marambio. El material que se colocó en Marambio, pensemos que en Marambio teníamos que poner toda la carne arriba del asador, como decimos los argentinos, o sea, una aislación importante. Entonces, entre la cara exterior que existente y esa perfilería se pusieron 100 milímetros de Acustiver P, es decir, un panel de lana de vidrio que nos daba un poquito más de resistencia térmica. En total se pusieron 17 centímetros de aislación. Ahora tendría que hacer las cuentas, son 240 más 120 más un poquito más, estamos casi en una resistencia, casi, si las cuentas no me fallan, en una resistencia térmica de 4, ¿sí? Solito las aislantes, ¿sí? Pero sí, se hizo una labor súper interesante. No sé hasta dónde me escucharon, repito por cualquier cosa este paso a paso, que supongo que fue por ahí. Colocamos entonces los perfiles,
posteriormente, perdí mi puntero, bueno, no importa, ahí está. Posteriormente vamos colocando el producto entre los perfiles. Siempre vamos a hacer pasar por delante del perfil la solapa longitudinal. De modo tal que luego con una cinta de aluminio autoadhesiva vamos tomando cada uno de los paños y también vamos a ir tomando arriba y abajo contra la solera superior e inferior y perimetralmente para dar siempre una continuidad a barreras de vapor y estanqueidad. Esta misma estrategia con el mismo producto se aplica cuando hablamos de steel framing, ¿sí? En el caso de steel framing, lo que vamos a hacer es trabajar dentro del alma de este muro portante de perfiles de chapa galvanizada, vamos a estar trabajando el Rolac plata. Y particularmente el sistema, y más si estamos en situaciones frías, el sistema necesita una ayuda para poder matar los puentes térmicos estructurales. Entonces se complementa el sistema de steel con una capa de EPS, poliestireno expandido, que es de 3 centímetros, no hace falta mucho más que eso, del lado exterior para hacer justamente esto de matar los puentes térmicos estructurales. Pensemos que acá nosotros estamos visualizando un paño central, pero si yo analizo una esquina, el encuentro de ese muro exterior con un muro interno que va perpendicular, o analizo los laterales de una abertura, voy a tener una concentración de perfiles donde difícilmente yo pueda colocar la aislación de lana por dentro. Ni la de lana ni cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Por dentro, entre perfiles, siempre coloco la lana con el foil de aluminio. Y va a estar cumpliendo la función de aislamiento térmico principal, más la función de aislamiento acústico. Y por fuera voy a matar los puentes térmicos estructurales propios del sistema con la capa de EPS. Muchas veces me dicen, ¿qué pasa si pongo toda la aislación térmica requerida afuera con el EPS y adentro pongo una barrera de vapor suelta? ¿Funciona? Y puede llegar a funcionar térmicamente, pero acústicamente no. Y empecemos a ver esto de la integridad, o de una visión integral de la envolvente. Y recordemos que la envolvente me tiene que proteger también acústicamente. El EPS es un material de celda cerrada y su coeficiente de absorción acústica es bajo. Por lo tanto, no me hace un aporte acústico a este cerramiento. Es decir, es más, les doy un ejemplo. Hay veces que cuando hacemos nosotros los cálculos para la conformación de este cerramiento, hay veces que hasta con 50 milímetros de lana me está cumpliendo. Si analizo el cumplimiento del K, las condensaciones, me cumple. Pero ¿qué sucede? Nosotros sabemos que en esta solución constructiva particular, como lo es un steel framing, 50 milímetros de lana sería débil desde lo acústico. Entonces siempre decimos que por lo menos en un steel tengo que estar hablando de 70 milímetros. Después de ahí en más todo lo que quieras. Ya con 70 estoy cubriendo esa necesidad acústica, estoy cumpliendo lo térmico, y después, por supuesto, todo aquello espesor de aislación que pongamos extra va a estar sumando. Normalmente un steel se trabaja con 100 milímetros de lana dentro del perfil, más estos 2-3 centímetros de EPS por fuera. El procedimiento es exactamente el mismo que veíamos en las diapositivas anteriores para el caso de la instalación del Rolac plata. Entonces vimos recién aislar por dentro con el sistema de muro mixto, aislar dentro del propio muro con un muro de steel, y la que sigue es aislar por fuera, ¿sí? Aislar con el sistema de fachadas ventiladas. Después, para la gente que está específicamente en la diplomatura, vamos a ahondar en la próxima clase sobre el tema de fachadas ventiladas, pero el sistema de fachadas ventiladas es un sistema que nos da una resolución muy integral, ya que
Por un lado, al estar envolviendo todo el edificio en aislación, estoy salvando todos los puentes térmicos estructurales, al mismo tiempo estoy generando la ventilación por dentro de esta propia cámara, lo cual favorece, especialmente en condición de verano, estoy dándole el aporte térmico, y es sumamente importante la elección del producto de aislación, porque, como les dije antes, yo puedo tener otros productos de aislación en el mercado desde el punto de vista térmico, pero desde el punto de vista acústico y desde el punto de vista de fuego, no todos tienen las mismas prestaciones. La lana de vidrio en ese sentido tiene una prestación muy integral, ¿sí? Y muy completa, porque es un material incombustible, no me quiero adelantar demasiado, pero eso lo vamos a ver, pero básicamente pensemos que en un sistema de fachada ventilada, en caso de un incendio, justamente la cámara de aire me puede actuar como chimenea. Si yo dentro de esta cámara de aire pongo un material que represente carga de fuego o que tenga una velocidad de propagación de llama importante, voy a estar generando un problema, ¿sí? Entonces, para las fachadas ventiladas voy a poder estar usando un panel fachada que es con velo negro o sin velo negro. Su elección va a depender de las características de los bordes que tenga mi producto de terminación. Acá Enrique nos pregunta, ¿la resistencia de los paños se logra variando solo el espesor o también el lambda del material? Mira, Enrique, cuando vimos hace un ratito la tablita de lambdas de distintos materiales, veíamos que entre los distintos materiales existe una diferencia de lambda que es, las lambdas son 0,0, 32, 33, 40, 41, 42, andan dentro de eso, ¿sí? De hecho, yo dentro de las lanas de vidrio tengo, por ejemplo, si estoy trabajando con un fieltro, estoy con un 0,041, y si estoy con un panel, estoy en un 0,034, 35. Están ahí. Pero acordate que ese lambda está como divisor en la fórmula. Es decir, yo voy a tener muchos más beneficios técnico-económicos si apuesto al espesor en vez de apostar al lambda. Siempre la primera acción que yo tengo que hacer a la hora de aumentar resistencia térmica es apostar al espesor en la solución constructiva, al espesor de la aislación en la solución constructiva, más que al espesor, más que al valor del lambda. Fíjate, por ejemplo, si yo tengo 5 centímetros de lana de vidrio de un fieltro liviano, para 5 centímetros yo tengo una resistencia térmica de 1.20. Si mantengo el espesor... ¿Hola? Si mantengo el espesor, pero aumento la densidad, lo cual me significa a mí bajar el lambda, a igual espesor yo aumento la resistencia térmica, y la aumento a 1.5, es decir, aumenté un 23% de resistencia térmica. Pero a la hora de pagar ese material que tiene 23% más de resistencia térmica, yo tengo que pagar el triple, porque tengo 3 veces más de densidad, lo cual no me da una solución que técnica y económicamente sea tan favorable, o que sea favorable en absoluto, ¿no es cierto? Entonces, en el 99% de los ejemplos que yo les puse, hasta que llegamos ahora a las fachadas ventiladas, siempre les presenté fieltros. ¿Por qué? Porque es la mejor ecuación técnico-económica. Con un producto lo más económicamente posible, aumento el espesor, y cada centímetro que pongo de aislación es resistencia térmica lograda. Ahora, en las fachadas ventiladas, yo me encuentro con una situación particular, que es que estoy trabajando desde el exterior, en el edificio. Y eso me significa a mí andamios, me significa otro tipo de riesgos. Entonces es mucho más sencillo estar trabajando con paneles rígidos que tienen 1,20 o 1,25 y que van a ser mucho más manipulables para el operario. Fíjense que la aislación está continua, ¿sí?, por detrás de los perfiles que luego van a tomar
el producto de revestimiento decorativo, ¿sí? Y en último lugar, también tenemos la posibilidad de hacer una mejora de los sistemas de corting wall, ¿sí? Este producto es un producto que es un panel de lana de vidrio, también tiene que ver con un tema de operación en obra o traslados, y mismo cuando esto se arma, que el 99% de las oportunidades se arma en taller. Entonces estos frames de vidrio llevan, cuando estos frames pueden tener alguna parte opacificada, por lo menos desde el punto de vista exterior, perdón, interior, llevan estos paneles, ¿sí? Que son panel con un foil de aluminio, se llama panel corting wall. Del lado interno, luego eso se convierte en un antepecho, en definitiva, porque tendrá una placa de yeso o algún otro tipo de revestimiento decorativo, y del lado interior no se acusa en absoluto porque normalmente trabajan con algún vidrio color. Entonces, lo que hicimos hasta ahora, y creo que no hay ninguna pregunta más al respecto, es analizar la pata de la eficiencia energética, analizando entonces las transmitancias, analizando las resistencias térmicas y evitar los riesgos de condensaciones. ¿Todo en pos de qué? De buscar un ahorro de energía. Por supuesto, yo no hablé de ningún tipo de espesor, algunas pautas de mínimos en Argentina les di, porque en definitiva esto debe ser calculado en función de las características de cada solución constructiva y de cada localidad. Pero quiero que sepan que existe un software de cálculo térmico que nosotros tenemos subidos a nuestra página web, y este software de cálculo nos permite calcular justamente el valor de transmitancia, chequear si hay condensaciones superficiales, chequear si hay condensaciones intersticiales, es decir, eso es lo que correspondería al análisis de la solución constructiva, y al mismo tiempo nos permite hacer un cálculo de la carga térmica, chequear si las pérdidas volumétricas globales están dentro de los máximos admisibles previstos por la norma, y chequear incluso el ahorro de energía logrado, es decir, hacer una evaluación al edificio. Este software de cálculo, acá tienen el link, si no después yo se los mando por mail junto con algunos folletos en forma digital, ya que, bueno, no tengo la posibilidad, como en otras oportunidades, de dárselos personalmente en versión física. Lo descargan gratuitamente, sí, está realizado para la normativa argentina, sí, pero bueno, igualmente pueden, por lo menos lo que significa condiciones de verificación y algunos datos, ¿no? Les traje acá un ejercicio, muy sencillito, pero más que todo para que vean cómo funciona este software. En primer lugar, lo que hacemos es cargar los datos que tienen que ver con la localización de la obra, y elijo la temperatura de diseño interior. El software está, como les dije, basado en todas las normas IRAM vigentes, ¿sí? O sea que tiene las temperaturas de diseño, presiones, etc. Acá hicimos un ejemplo de una vivienda muy sencillo, 100 metros cuadrados para la localidad de Seiza, con 20 grados de temperatura de diseño interior. El muro planteado como un muro de ladrillo del 18, no portante, con un mínimo, un rack plata muro en 38 milímetros, una placa de yeso y un revoque exterior. Lo que hacemos es ir cargando en el software cada una de las capas. Yo lo que decido, le pido al software es, dentro de un banco de datos, elijo el material, y yo misma soy la que designo el espesor en el que va a ir este material. La devolución que me da el software es el cálculo de transmitancia térmica, verificándolo según las condiciones de la localidad que planteamos en la solapa, en la primera solapa, en la primera pantalla, y por ejemplo acá ya me está diciendo, ¿ves? Tenés un K de 0.63, lo cual significa que tanto para invierno como para verano estás clasificando en nivel B. Por lo tanto, este cerramiento clasifica, verifica. Me hace el cálculo y la verificación de las condensaciones superficiales, donde yo tengo la temperatura de rocío en la primera capa, la temperatura superficial del muro en esa primera capa, el delta T,
y lo que estoy viendo es que no se produce el efecto de pared fría, ¿sí? La temperatura del muro está por encima de la temperatura de rocío, por lo tanto verifica. Y en tercer lugar también me hace la verificación de los riesgos de condensación intersticial. En bandas de grises de distintos espesores vemos en forma simplificada los distintos materiales que componen este muro, los distintos anchos de cada una de estas bandas grises está relacionada justamente con el espesor de cada uno de los materiales, y la curva verde me está representando la temperatura que tiene el muro, mientras que la curva azul me está representando el gradiente de la temperatura de condensación. Lo que me dice en definitiva es que, aparte de verificar el K, no estoy teniendo riesgos ni de condensaciones superficiales, ni riesgos de condensaciones intersticiales. Este muro, para Ezeiza, así como está planteado, no presenta ningún tipo de riesgo. Posteriormente voy a hacer un rápido ejercicio con una cubierta, en este caso un machimbre, con su fieltro asfáltico, su rola plata cubierta de 80 milímetros, que les dije que era lo mínimo que podíamos colocar, y la chapa. Y nuevamente lo que obtengo es el dato de la transmitancia térmica máxima, perdón, la transmitancia térmica que tiene el muro, la chequea con la máxima admisible, y me da, por supuesto, también si tengo algún tipo de riesgo de condensación, ya sea superficial o intersticial, que por supuesto no lo estaría presentando. De esta forma yo lo que hice fue verificar qué sucede con cada uno de los cerramientos opacos que estoy planteando. Un muro y un techo. Y luego, con sucesivos datos que yo voy aportando, me va a dar una evaluación del edificio. Yo acá planteé un edificio muy sencillo, una vivienda de 100 metros cuadrados, 3 metros de altura, con carpinterías de BH a una razón de un 20% de superficie de fachada, y el software me calcula cuál es el valor de carga térmica que tengo que proporcionar a este edificio para lograr justamente esta temperatura de confort, y también me dice la diferencia que existe entre lo que yo planteé para mi edificio versus lo que le estaría sucediendo al edificio si lo hubiera hecho de la misma manera, con el mismo ladrillo, con la misma placa de yeso, o la misma cubierta, todo, pero quitándole los dos espesores de aislación que yo había puesto, esos 38 milímetros de lana en la pared y los 80 milímetros de lana en el techo. Si no estuvieran esos dos espesores de aislación en todas estas paredes y en todo este techo, yo tendría un consumo de energía de 33.143 kWh. Es decir, estoy consiguiendo un 50% de ahorro de energía. Esto es lo que me permite desde el software visualizar en una forma clara y dinámica el efecto, la consecuencia positiva que tiene la aplicación de soluciones constructivas eficientes. Pero hay algo más que las normas no me piden, pero es interesante tenerlo en cuenta, que es el tema del confort térmico. El confort térmico, según las normas EIRAM, significa que yo, entre mi temperatura de aire interior y la temperatura que registro en la superficie interior de mi muro, no debo sobrepasar los 2,5 grados. Fíjense qué le pasa a esta vivienda si hubiera sido aislada, como vimos antes, si hubiera sido realizada con la mampostería sin aislar. Con 20 grados en el interior del local, la temperatura en la superficie hubiera sido, como habíamos visto antes, 13 grados y pico. Es decir, estoy teniendo un gradiente térmico, un delta T de 6 grados 56. Les dije recién que la norma nos indicaba que teníamos que estar por arriba, dentro del límite de los 2 grados, o sea, no superar 2 grados de delta T. Si este mismo muro yo lo generara con algún tipo de aislación, como vimos antes, o reemplazara, por ejemplo, por el caso de un muro de steel framing, fíjense que en este caso yo estaría levantando mucho la temperatura superficial y por ende bajando el delta T. Y como este delta T ya está dentro de ese rango
dentro de este rango de los 2 grados, estoy teniendo confort térmico. ¿Por qué? Porque tengo una envolvente eficiente. Entonces, verificamos K, no tenemos riesgos de condensaciones superficiales e intersticiales, tenemos confort térmico y tenemos la posibilidad de ahorrar energía. El primer tema que habíamos definido como uno de los requerimientos para tener una envolvente eficiente. ¿Qué pasa con el tema acústico? Dijimos que queremos que también nuestro edificio nos proteja de los ruidos. Cuando hablamos de ruidos, hablamos de ruidos aéreos, de ruidos de impacto. Todo esto hace al confort acústico. Ruidos aéreos pueden ser los ruidos de tránsito, ruidos de la calle, de voces, gente que pasa gritando, una manifestación. Los ruidos de impacto, hablamos de la lluvia, hablamos del granizo. Si yo quiero que las distintas actividades que realizo dentro de un edificio no sean invadidas por todos estos ruidos, evidentemente tengo que proteger la envolvente. Y ahí es importante tener en cuenta con qué aíslo la envolvente. Y hago esa relación entre esa aislación térmica y ahora la aislación acústica. Porque no todos los materiales se comportan de la misma manera. No todos los materiales aislantes térmicos son absorbentes acústicos. Los aislantes térmicos a veces se presentan con celdas cerradas, y si son celdas cerradas, no generan absorción acústica. Por lo tanto, yo tengo que prestar atención a la resolución, tanto térmica como acústica. Cualquiera de las situaciones de fachada que yo les fui presentando, y por supuesto va a depender de cuál es el espesor de aislación que pongamos y de la conformación total de este cerramiento, van a poder tener una mejora del RW, o sea, del aislamiento acústico a ruido aéreo, en más de 7 decibeles. Piensen que una diferencia de aislamiento de 9 decibeles me permite a mí escuchar el ruido al 50%. ¿Sí? Yo acá los casos que les presenté son a partir de 50 milímetros. Entonces, de 50 milímetros de un fieltro. Es decir, que dependiendo la solución constructiva, yo puedo incluso generar aislamientos acústicos mayores. Lo mismo en el caso de las cubiertas. Por los espesores de aislación que se manejan a nivel de cubiertas, yo voy a estar teniendo directamente con la aplicación de mi espesor de aislación térmica de lana de vidrio una mejora en el aislamiento acústico a ruido aéreo de 10 decibeles. Y de esta manera, en definitiva, voy a poder generar el confort acústico inicial que necesito dentro del edificio para poder generar para poder llevar adelante las distintas actividades. Por supuesto, después me tengo que meter adentro del edificio, ¿sí? Y ver qué pasa con las paredes, con los cielorrasos, con planos de fonoabsorción, para poder definir de una manera más completa lo que significa el confort acústico. Pero lo primero y principal es que los ruidos exteriores no me invadan. Y ahí la importancia de ese detalle constructivo y de esas decisiones de las aislaciones que voy a utilizar. Hablamos de seguridad frente al fuego. ¿Y cuál es el objetivo de la seguridad frente al fuego? Bueno, por supuesto que salvar vidas. Entonces es importante que yo dentro de mis soluciones constructivas haga participar materiales que sean seguros, porque en la medida que yo genero soluciones constructivas con materiales seguros, favorezco los tiempos de evacuación. Y si nos metemos puntualmente dentro de lo que es arquitectura hospitalaria, tenemos que pensar que además las personas que están dentro de nuestros edificios, primero suele haber mucha cantidad de personas, lo cual ya presenta una primera complejidad, y segundo, ¿cuál es el grado de movilidad que tienen esas personas? Entonces realmente en la envolvente trabajar con seguridad frente al fuego es algo sumamente importante. Los materiales de la construcción se clasifican y se ensayan en función de la reacción al fuego que presenta. La norma IRAM nos define que existen los materiales incombustibles y después están los materiales combustibles con distintos grados
de propagación de llama. Los materiales R1 incombustibles o R2 de muy baja propagación de llama son aquellos que se consideran como materiales dentro de categorías seguras, de productos seguros. La lana de vidrio, por su génesis, ¿sí?, es incombustible al 100%, clasifica RE1 de la norma IRA, y además no emana humos oscuros. La densidad óptica de los humos medida en ensayos da nivel 1, o sea, es la mejor de las categorías, y además no me gotea partículas encendidas. Es decir, si yo tengo un cielo raso y ese cielo raso está materializado con una solución de lana de vidrio, no van a caer partículas incandescentes y no se van a multiplicar los focos de fuego porque el aislante entró en combustión. No le va a pasar esto. La lana de vidrio no toma llama directamente. Por lo tanto, nuestros productos están circunscritos dentro de estas dos categorías, R1 y R2, que se denominan categorías seguras. En la medida de que yo incorpore productos seguros, voy a estar dándole mayor tiempo de resistencia al fuego, a las soluciones constructivas. A los productos no se los clasifica, no se los mide en tiempo, se los mide en función de su reacción al fuego, ¿sí? Pero, por supuesto, que en la medida que yo trabaje con materiales que son seguros, la solución constructiva obtendrá mayor tiempo de resistencia al fuego y en definitiva lo que estoy logrando es mayor tiempo de evacuación. El hecho de tener densidad óptica de humos nivel 1, es decir, son humos claros, humos a través de los cuales yo puedo ver, me permite tener también una evacuación correcta porque voy a poder visualizar los medios exigidos de salida, ¿sí? Y sabemos perfectamente que en los incendios siempre una gran problemática es el tema de la ubicación de los medios exigidos de salida, que la gente pueda encontrarlos, porque en medio de toda esa situación de pánico, y donde hay, por supuesto, monóxido de carbono que ya nos está nublando el criterio, ¿sí? Encontrar el medio exigido de salida es primordial, poder ver a través de los humos. Y les traje un par de comparativas de los comportamientos al fuego de distintos productos de aislación o de materiales que se venden como aislantes térmicos y acústicos, en algunos casos. En este caso estamos comparando, yo por un tema de que a veces con los Zooms los videos no son tan sencillos de subir y de pasar, y puede haber algún problema con las conexiones, y también por un tema de tiempos, les traje directamente de estos videos el estado inicial y el estado final. Acá lo que estamos comparando es una lana de vidrio con barrera de vapor, un Rolac plata, ¿sí? Versus una espuma de polietileno, estas de 10 milímetros que andan dando vueltas en el mercado. Y fíjense, el estado inicial, ¿sí? Ahí el counter está en 0 y tenemos el fuego directo. ¿Qué sucede al minuto? Pasó un minuto en el caso de la membrana de polietileno, ya no hay nada de ella. Y la lana de vidrio seguía corriendo el counter, lo paramos a 2 minutos 27 porque ya no tenía más sentido el ensayo, y sin embargo, fíjense que no hay ningún deterioro del material. Por supuesto se pone negro, además está decir, pero no se consumió ni tomó llama. Por otro lado, una comparativa con lanas poliéster, ¿sí? Que también están dando vueltas en el mercado, para que ustedes vean qué significa un producto que realmente es incombustible, el counter en 0, y a los 15 segundos de un ensayo de propagación de llama. No hay nada en un caso, y acá la llama sigue y al minuto 23, y el producto de lana de vidrio está totalmente estable. ¿Por qué sucede esto? Porque la lana de vidrio es de origen mineral, porque es 100% incombustible, y porque no tiene ni aditivos ni retardantes. Es decir, muchas veces encontramos productos en el mercado que han sido
que figuran como ignífugos. Y cabe aclarar que cuando alguien me dice que un producto es ignífugo, quiere decir que ha sido tratado con algún retardante, con un aditivo, para darle más tiempo, ¿sí? Para que la velocidad de propagación de la llama no sea tan importante. Pero los aditivos, los retardantes, son productos químicos que se agregan y que tienen una fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, si queremos hablar de seguridad y ponernos del lado realmente de la seguridad, tenemos que hablar de incombustibilidad, no de productos ignífugos, sino de productos incombustibles. Y la tercera, o mejor dicho, no, la cuarta pata, de la cual hablé o les dije que era importante para abordar las envolventes de una manera integral y en los tiempos que corren, hablé de sostenibilidad. Cuando hablo de sostenibilidad lo relaciono con minimizar impactos ambientales, con la durabilidad de las soluciones, la durabilidad de los materiales y con el hecho de poder contar con productos certificados. En esa vivienda de Ezeiza que vimos hace un ratito, las emisiones de la vivienda sin aislar, las emisiones de dióxido de carbono a lo largo de 50 años, ¿sí? Que es el periodo que se toma como el análisis de ciclo de vida, se calcularon, el valor es de 470, vamos a redondear, toneladas de dióxido de carbono en estos 50 años. Esa misma vivienda, cuando la aislamos, y se acuerdan que bajábamos casi al 50% el valor de la carga térmica, si teníamos un 50% de ahorro de energía, por supuesto, también hay un descenso muy importante en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono. Y entonces, es probable que algunos de ustedes se estén preguntando, pero, a ver, esos materiales de aislación que utilizaste, esa lana de vidrio que utilizaste y con la cual conseguimos un muy buen resultado térmico, desde el punto de vista ambiental, ¿no son contaminantes? ¿No generan impactos ambientales importantes? Porque son productos industriales. Entonces, existe en el mundo lo que se llaman las declaraciones ambientales de producto, lo que se denomina el análisis de ciclo de vida del producto. A ver, sabemos que todas nuestras actividades, todas, absolutamente todas, generan impactos ambientales. Esos impactos ambientales se dan en el agua, en el aire y en la tierra. En el caso de un material de construcción, se realizan los análisis de ciclo de vida. Esos análisis de ciclo de vida, que corresponden a un periodo de 50 años, toman las mediciones de los impactos que se producen en agua, en aire y en tierra, en las distintas etapas que se abarcan estos 50 años. Es decir, en la extracción de las materias primas, qué pasa con la fabricación, qué pasa con el transporte, cómo se hace la instalación de los productos durante la etapa de construcción, qué sucede durante la etapa de uso, y cómo es la disposición final. Entonces es un análisis muy, muy exhaustivo, que da una transparencia al 100% de cómo es ese producto, ese material, porque en definitiva esto es una declaración, es un análisis que hacemos los fabricantes, que ponemos a disposición del mercado de una manera pública, transparente, de fácil accesibilidad, y se traducen, y cuando estos análisis de ciclo de vida están certificados por terceros, auditados por terceros, se convierten en declaraciones ambientales de producto, que son estos certificados que ustedes ven aquí. En estas declaraciones ambientales de producto aparecen los distintos tipos de impactos ambientales que se pueden generar para cada una de las etapas de este ciclo de vida. Y este que vemos acá arriba, que figura como global warming, con un valor de kilogramos de dióxido de carbono, es lo que se denomina la huella de carbono. Es decir, este valorcito corresponde a un metro cuadrado de producto tal para un espesor tal. Todo eso son cuentas y son procedimientos que se hace para calcular
la huella total de carbono del edificio. Entonces, fíjense, nosotros hicimos cuál es la huella total de carbono de los 212 metros cuadrados de productos Isover repartidos entre el producto de paredes y el producto de techos para esta vivienda de Ezeiza. El valor del impacto ambiental de esta huella de carbono de todos estos productos es de apenas de 0,48 toneladas. Es decir, que en definitiva, entre lo que emite la vivienda, entre las emisiones, la huella de carbono de todos los materiales de aislación que teníamos, el ahorro total de emisiones por haber aislado es de 216 toneladas. Es muchísimo. Si lo pusiéramos en términos ambientales, la equivalencia en árboles son más de 10.000 árboles en términos de 50 años. Y esto es solamente una mínima vivienda de 100 metros cuadrados. Es decir, lo que podemos hacer es eficiencia energética, perfecto, pero al mismo tiempo podemos proteger el medio ambiente. En este momento, nosotros en el 2020, después de varios años de haber empezado a hacer esto, porque lo estamos haciendo desde el 2015, si no me traiciona la memoria, nuestros productos, el 93% de nuestros productos cuentan con declaraciones ambientales. Y esto realmente es lo que hoy día nos permite hacer evaluaciones y poder determinar que estamos generando productos que son 100% respetuosos con el medio ambiente. Y esas preocupaciones también, esta preocupación en el sentido de estar generando productos seguros, no solamente para el medio ambiente, sino para la salud también, nosotros las ponemos, las visualizamos y las ponemos a disposición de la gente porque tenemos lo que se denomina el sello USER. Todos nuestros productos, nuestra fábrica, está permanentemente siendo auditada, con visitas sorpresivas por parte de EUSER. EUSER es un organismo totalmente autónomo de certificación europea, que justamente lo que hace es evaluar las distintas fábricas en el mundo de cualquier material que tenga que ver con lanas minerales, y es así que contar con el sello USER significa que todos los productos que nosotros fabricamos son 100% seguros para la salud. Más allá de, por supuesto, las permanentes auditorías y situaciones con IRAM en cuanto a trabajar bajo normas de gestión de calidad, de gestión ambiental y gestión OPSAS. Cualquier duda que ustedes tengan, más allá de que algunas las han puesto en el chat, o que después yo les voy a dejar mi mail, y de hecho les quiero hacer llegar a ustedes, a cada uno de ustedes, material técnico de respaldo, cualquier duda que tengan, tienen canales de comunicación con nosotros. Un asesoramiento técnico que está dado por un mail, por un 0800, por una página web. En la página web van a encontrar cualquier documentación que necesiten, desde fichas técnicas, manuales, los ensayos, las declaraciones ambientales de producto, todo está volcado en la página porque nos gusta darles asesoramiento, nos gusta darles transparencia porque es en lo que creemos, ¿sí? Y para cerrar, básicamente la reflexión es que, si esto quiere andar, y me deja pasar la próxima diapositiva, bueno, ahí está. La reflexión es que sabemos que el sector de la construcción es un protagonista con responsabilidad, con influencia en el calentamiento global, en la preservación de los recursos energéticos que tenemos, que son sumamente valiosos, y que en definitiva hace falta diseñar con distintos criterios, con criterios de eficiencia energética, con criterios de aislamiento acústico, de seguridad frente al fuego, y también con criterios de sostenibilidad. Me refiero a eso, a la elección de materiales que sean sostenibles, y que las soluciones constructivas que elijamos sean durables en el tiempo. Eso también hace a la sostenibilidad. Pensemos que la envolvente es una parte del edificio que hacemos prácticamente por única vez, y que necesitamos, una vez que la hicimos, olvidarnos de ella, que funcione perfecto.
Entonces, de esta manera, lo que vamos a poder generar, si trabajamos con estos criterios de una forma integral y uniforme, vamos a poder generar una construcción con calidad, con eficiencia a largo plazo, a un costo asumible, que respete y que se comprometa con el medio ambiente. Es decir, una construcción sustentable. En Saint-Gobain hemos elegido ese camino hace muchos años y la realidad es que los invitamos a que nos acompañen en esto porque realmente estamos muy, muy orgullosos y sabemos que es el camino correcto. Aquí les dejo mi mail. Ahora vamos a revisar con Alicia el chat para ver si quedó alguna pregunta en el tintero, que el chat va y viene en mi pantalla. Pero desde ya, bueno, quedamos abiertos ahora para charlar un poquito más. Ali, ¿hay alguna pregunta ahí? Que se me haya... No tengo por ahora preguntas, pero posiblemente con un tema tan completo como el que acabas de dar, posiblemente surjan algunas, denos unos minutitos para ver si surgen. Eventualmente también... Espera que voy a abrir el chat porque yo, por un tema de pantallas, a veces lo tengo oculto. Enrique, a ver, con el cálculo de aislación térmica para invierno, ¿sirve para verano? A ver, te cuento, Enrique, y si les parece, salgo de compartir pantalla si les veo un poquito las caritas. Ahí estamos. Cuando yo hago con el software de cálculo me va a tirar tanto el valor de transmitancia de verano como el valor de transmitancia de invierno, ya sea para el muro como para el techo. Lo que sucede es que, dependiendo la temperatura de diseño exterior de la localidad y dependiendo de la zona bioclimática donde está la localidad, la exigencia a verificar será la de invierno o la de verano según el muro o según el techo. Yo siempre tengo que verificar la condición más exigente. Y resumiendo, no sé, Enrique, de dónde sos, pero si sos de Argentina, para los muros, siempre la condición más exigente respecto del K es la de invierno. Para los techos, depende de dónde estés. Zonas bioclimáticas 1, 2, 3 y 4, la condición a verificar es el verano. Zonas bioclimáticas 5 y 6, la condición a verificar es la de invierno. ¿Sí? Pero el software de cálculo te va a dar los dos resultados y te va a decir cómo clasificas, tanto en invierno como en verano, a sabiendas que la condición crítica a cumplir va a ser siempre la más exigente. Y, a ver, miro así chiquito porque tengo las cosas re chiquitas. Bueno, gracias a TMH por tus palabras. Cualquier cosa, acá estamos. Si alguien quiere Abrir, saludar o abrir el micrófono y hacer alguna pregunta personalmente. Una consulta más. Con respecto al tiempo y a mucho tiempo que pasa, ¿sufre algún tipo de desgranamiento el material? ¿Cómo se comporta en caso de mucho tiempo, muchos años? Mira, a ver, Katia, el material se mantiene estable a lo largo del tiempo, no solamente físicamente, sino en cuanto a sus prestaciones, que es lo más importante, ¿cierto? Los coeficientes de conductividad térmico son constantes en el tiempo, los coeficientes de absorción acústica también son constantes en el tiempo. Y si vos abrís una construcción, un techo que donde estuvo bien instalado, que no hubo o algún tipo de problemas que sean más allá de la lana en sí mismo, vos no abrís un techo. Ponés el techo hoy, lo abrís dentro de 10, dentro de 20 años, y le puede haber entrado tierra, ponele, pero nada más. Y algo que es importante, es que entra tierra, suponte, no va a afectarle el tema de justamente de su coeficiente de conductividad térmica y por ende su prestación. Cuando a veces en el mercado nos encontramos con soluciones constructivas donde hay alguna lámina reflectiva para apoyar el funcionamiento de esa cubierta, ¿qué sucede? Las láminas reflectivas pueden generar una cámara de aire, de
con una prestación un poquito superior, pero ¿qué sucede? Eso es en tanto en cuanto esa reflexión esté intacta, ¿sí? Donde esa brillantez, digamos, de ese brillo de esa lámina esté perfecto, porque los ensayos son en situación de perfección. Vos haces un techo y al mes se te llena, si tiene una cámara de aire abierta, se te llenó de aire, de tierrita, y entonces la reflexión le bajó. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene la lana, como sus cualidades y sus prestaciones están dadas por ella misma, va a ser intacto el funcionamiento, ¿sí? Así que, larga vida. Gracias. Al contrario, Katia. Gracias, Clara. A ver, sistema que ofrecen de fachada ventilada es flexible en cuanto a la incorporación de otro tipo de material de terminación común. A ver, el material de terminación, normalmente la fachada ventilada es un sistema donde vos tenés un sustrato, ¿sí? Un sustrato. Primero, es un sistema, ¿sí? Entonces, cada uno de los integrantes del sistema tiene su razón de ser, ¿sí? Entonces, tenés un sustrato. Ese sustrato puede ser lo que quieras. Puede ser un ladrillo, puede ser un hormigón, puede ser un bloque de hormigón, puede ser un sistema de steel. No me importa. Tenés un sustrato, una hoja interior. Sobre ese sustrato hoja interior, me trabé, voy con el producto de aislación, que en el caso nuestro se denomina panel fachada. Luego vendrá la cámara de aire ventilada, y luego tenés una hoja exterior o de terminación. Esa hoja exterior de terminación suele ser algo delgado, ¿sí? Un producto que puede ser una chapa, puede ser un vidrio con color, puede ser una placa cerámica, puede ser porcelanato, placas cementicias, placas de resinas termoendurecidas. Hay un sinnúmero de materiales que trabajan como hoja exterior. Y normalmente son láminas, son materiales de poco espesor, ¿sí? Cuando vos acá me ponés lo del ladrillo común, no termino de entender si me estás hablando de la hoja interna o si de la hoja externa, ¿sí? El ladrillo común como hoja externa no sería un sistema de fachada ventilada, ya estaríamos hablando de un muro doble, sería otra cosa, ¿sí? De todas formas, sí, nosotros brindamos asesoramiento en cada caso particular. De hecho, yo trabajo justamente en el área de prescripción técnica, lo que es atención a obra, así que la idea es que si tenés alguna situación en particular, me la hagas llegar al mail para que directamente te podamos asesorar puntualmente en función de lo que vos tenés dentro de tu proyecto. Yo acá estoy copiándoles de vuelta en el chat. A ver, les estoy poniendo de vuelta en el chat mi mail, como lo saqué de pantalla. Cualquier duda, me haces la consulta. Bien, Sandra, si te parece, vos vas a dar fachadas ventiladas en un próximo encuentro. Podemos invitarlo a Julio a participar, y a los que en particular tengan interés en ese tema se pueden sumar, no hay ningún problema. Así que háganos saber, digamos, ese interés, y los invitamos también a esa charla. En la charla de fachadas ventiladas vamos a estar viendo, por supuesto, en particular el sistema de fachada, su funcionamiento, sus prestaciones. Vamos a hacer un ejercicio con el software en vivo, digamos, específico para fachadas ventiladas, y también después tengo que terminar de ver un poquito, pero vamos a ahondar un poquito más sobre el tema de declaraciones ambientales de producto, huella de carbono, ese tipo de cosas que son ya meterme más a fondo, ¿no? Hoy la mirada era integral, y bueno, lo que quería transmitir es la importancia de no quedarnos solamente en una de las prestaciones que debe tener la fachada, la envolvente,
entendiendo la envolvente por la fachada y por las cubiertas también, por supuesto, sino que tener una mirada más holística, ¿no? Porque realmente eso es lo que significa la construcción sustentable. Hay otra pregunta, Sandra, no sé si la estás viendo. Para que se me esté para Se arriba. puede humedecer, creo, a ver. En una fachada ventilada, ¿existe la posibilidad de que se moje la lana y qué sucedería? Bueno, a ver, la posibilidad física de que se moje la lana puede existir, sí, puede existir, no te voy a decir que no, es como medio difícil porque en definitiva pensemos que la lana está retrasada, sí, porque tenemos la cámara de aire, y que el ingreso de agua se daría pura y exclusivamente por las juntas horizontales, ¿sí? Si tenemos presente que es una cuadrícula, pero que solamente las juntas horizontales son abiertas, reales, porque las verticales son, y sí, en la visual parecen abiertas, pero en realidad por detrás tienen un perfil, o sea que de abiertas no tienen nada, solamente podría ser por la junta horizontal y si el agua entrara así, perpendicular. Sería complicadito, pero supongamos que el viento lo hiciera posible. La particularidad que tiene el producto de panel fachada, al igual que el resto de los productos que están dentro de nuestra marca destinados a envolvente, son todos hidrorrepelentes, ¿sí? Entonces, esta hidrorrepelencia significa que al producto el agua le resbala. Moraleja, no hace falta incorporar ningún elemento de aislación hidrófuga por delante de la lana, que proteja la lana. No hace falta porque no hay ningún riesgo para la lana. Sí, por supuesto, tenemos que estar generando la aislación hidrófuga pertinente del muro. Eso es otro capítulo. Pero a la lana no le pasa absolutamente nada. Y bueno, Julio, te invitaremos entonces para la charla de fachadas ventiladas. Otro seguidor que te escuchó el año pasado, pero te ¡Ay, quiere... bueno! Bueno, no sé si Voy hay... a habilitar el club de fans, entonces. Bueno, ¿Vale lo mismo para un techo de cubierta de chapa? Sí, porque el Rolac Plata también, en sus dos versiones, muro... A ver, todos los productos que les presenté son todos hidrorrepelentes. Entonces, estamos ante esa seguridad de que cualquier tipo de inconveniente, una filtración, el agua le va a resbalar a la lana, ¿sí? Entonces, obviamente no significa esto que si yo tengo un pronóstico de lluvia para hoy y me voy a poner a techar porque me agarra la lluvia y me la va a inundar a la lana, ¿sí? Entonces, si yo tengo un pronóstico de lluvia y tengo que hacer un techo, no me voy a poner a hacer la aislación. Lo dejaré para un día con un mejor pronóstico, obviamente, pero lo que estamos hablando es de situaciones esporádicas, puntuales, accidentales, donde esa hidrorrepelencia justamente lo que hace es proteger al producto. Pregunto por la condensación propia de las chapas hincadas. Bueno, se te va a producir, a ver quién pregunta, Claudia. Claudia, se te va a producir condensación en el lado de abajo, digamos, en el lado interior de la chapa, si vos no tenés suficiente espesor de aislación. Si la aislación que pones es suficiente, es un espesor correcto y tenés la barrera de vapor, en ese plano no se genera el riesgo de condensación porque ya tenés todo el gradiente que justamente te verifica que vos todos los puntos del techo están con una temperatura por arriba de la temperatura de condensación, o sea que no deberías tener ningún riesgo. ¿Qué temperatura máxima soporta la lana de vidrio con lámina de aluminio antes de ponerse negra? ¿Solo con calor o con fuego directo sobre la lana? Bueno, a ver, vamos a separar el tema de las temperaturas. Una cosa es que yo me pregunte cuál es la temperatura directa a la llama. ¿Sí? Esa temperatura de exposición directa antes que el producto pueda degradarse, que sería evaluarlo en una situación de cortafuego, por ejemplo. Una lana de vidrio y con foil de aluminio incluso va a estar teniendo una temperatura de exposición máxima de unos 200 grados. ¿Sí? Por eso, si yo tengo que generar un cortafuego, como puede ser, por ejemplo, el encuentro de una losa con el Corting Wall,
ese espacio pequeñito que existe y que yo tengo que evitar un cortafuego, ahí no pongo una lana de vidrio, ahí pongo una lana de roca, porque una lana de roca me va a dar una temperatura directa de exposición de 500 grados, 600 grados. Si yo estoy hablando de cómo le va a la lana de vidrio con la exposición de la temperatura, por ejemplo en un techo, el techo, por más que quiera y que esté en un verano furioso, nunca va a estar llegando a esos 150 o 200 grados. Entonces no voy a tener problema. A mí no me importa tanto si el producto se pone negro. En realidad lo que me preocupa es que el producto no se consuma, no se degrade, ¿sí? No se, dicho vulgarmente, no se me achicharre, ¿sí? Disculpen que lo digo así con palabras muy caseras, pero lo que estoy buscando es que no disminuya su espesor, que no se contraiga, para que no haya una situación de riesgo. Cuando la lana de vidrio está expuesta a temperaturas por encima de los 200 grados, lo que le sucede es que como que se apelmaza. ¿Vieron los copos de azúcar? Los que venden en la plaza con todo el pochoclo, todas esas cosas ricas que a veces comíamos en la plaza. Bueno, vieron que cuando ustedes lo tocan y se les pegotean las fibritas, ¿sí? Que son fibras de azúcar. Bueno, a la lana de vidrio cuando pasan los 200 grados le pasa eso, como que se apelmaza. Entonces por eso no lo puedo usar como un cortafuego, porque achicaría su dimensión y entonces la llama me pasaría por ahí. Pero para lo que nosotros tenemos que usarlo, que es para arquitectura, ¿sí? No para uso industrial. Para uso industrial uso lana de roca, pero para arquitectura, donde no estoy involucrando el destino del cortafuego, estoy hablando de aislamiento térmico y acústico, no tengo problema. Y hay algo que viene bien señalar, que es que más allá de que térmicamente sabemos que no funcionan, estas membranas finitas de 10 milímetros, que son materiales plásticos en definitiva, cuando llegan a los 85 grados sí se degradan y directamente se desaparecen. Entonces nosotros tenemos muchas fotos donde vemos techos tinglados especialmente, donde hay como agujeros de la aislación y fueron techos aislados con estas membranas finitas. Porque a los 85 grados desaparecieron. Y 85 grados sí se generan en un techo de chapa. Si estuviera cerca de una fuente de calor, como un horno, algunas marcas de hornos indican aislar los hornos con lana de vidrio con aluminio. Bueno, Paula, si alguna vez tenés la posibilidad de abrir la tapa de tu horno, o el costado de tu horno, te vas a dar cuenta que tiene lana de vidrio. Porque de hecho nosotros fabricamos algunos productos especiales, no en cuanto a lo especial de la lana es la misma, pero en cuanto a dimensiones, espesores, esas cosas, porque es lo que se le pone en los laterales. Los fabricantes de electrodomésticos ponen lana de vidrio en los laterales de los hornos, en la tapa, que vos tenés una cara externa, una cara interna, tenés el vidrio, ahí adentro en ese espacio hay lana de vidrio. Yo no la pondría con aluminio, ¿sí? Yo no la pondría con aluminio. Yo sí tengo que separar el mueble de la cocina del costado del horno, porque no quiero que ese calor que se irradia me deteriore algo del mueble, yo pondría un panel rígido sin ningún tipo de revestimiento directamente, primero porque el panel va a ser más fácil de instalar en esos espacios chiquitos que suelen haber. Por supuesto hay que ver el caso puntual, ¿no? Pero tranquilamente podés poner un panel finito y lo calzás ahí. Y si es algún espacio con alguna geometría media extraña o que no podés acceder mucho y tenés que rellenar, bueno, ponés lana de vidrio. Y dependiendo de la situación, nosotros tenemos lanas de vidrio que se usan más hacia el lado de la industria, que son lanas de vidrio blancas, lanas de vidrio no resinadas, que tienen la tolerancia de 300 grados. Y si es un horno más industrial, por ejemplo, un horno de un restaurante, una cosa que está, no sé, una pizzería, que está todo el tiempo funcionando, ¿no? Entonces tiene una carga diaria de funcionamiento alto, ahí se pone una lana libre de resinas. Nosotros en Argentina fabricamos lana de vidrio resinada, que es esta amarilla, que es la que se conoce para arquitectura, que es la lana de vidrio más típica. Después una lana de vidrio no resinada, que es una lana de vidrio blanca. Y después
traemos de nuestra casa de España lana de roca. No la fabricamos acá, la trabajamos trayéndola, la importamos de España para el mercado industrial, específicamente, no para arquitectura, porque sabemos que tiene prestaciones muy, muy específicas. No sé si hay alguna pregunta más. Me parece que no. Parece que no. Bueno, Sandra, nuevamente te agradecemos a vos y en tu persona a Saint-Gobain, que apoya varios emprendimientos de sustentabilidad en arquitectura y entre ellos a nosotros, a nuestra diplomatura, así que nuevamente muchas gracias y te vamos a volver a escuchar, creo que el encuentro que viene, así que bueno, saludos a todos, nosotros continuamos en 10 minutos con nuestra clase habitual, pero la despedimos a Sandra y bueno, le agradecemos por su participación, siempre tan didáctica. Bueno, muchas gracias, Alicia. Gracias a todos los presentes. La verdad, un honor, un placer. Y básicamente, bueno, después a todos los que han participado les voy a estar haciendo llegar por mail información técnica de soporte, ya que, bueno, esto de la virtualidad tiene los pros y los contras, ¿no? Así que dentro de los contras no poderlos dar en vivo y en directo, no poder darles un material técnico, alguna muestra, etcétera, pero les vamos a poder hacer llegar digitalmente todo el material de soporte para que puedan tenerlo, y saben que cualquier consulta estamos a disposición. Que bueno, muchas gracias a todos y buenas noches. Dale la última miradita al chat porque tenés ahí varias despedidas. Gracias, sí, estoy viendo palabras muy cálidas, así que muchas gracias a todos.